en América Latina tenemos la ilusión tecnocrática que florece de vez en cuando, pero con mucha frecuencia. De vez en cuando esa ilusión tecnocrática recede y da espacio para la decisión democrática. Pero si no, tenemos los economistas, tenemos los epidemiólogos o infectólogos, que en este estuvieron juntos durante un momento, y tenemos los meritócratas, a veces, porque después de todo la meritocracia también es una forma de tecnocracia. Y no estoy haciendo ningún demérito del mérito, ni mucho menos. Lo que estoy diciendo es que una cosa es mérito y otra cosa es meritocracia, en la cual el poder se distribuye en función del mérito. Cuando la democracia es un sistema que distribuye poder en función de las preferencias de los electores. La epidemia COVID-19 se ha extendido a más de 100 países. Es cierta, con apenas unas pocas personas o autos en las calles. El coronavirus es el mayor reto para el mundo desde la Segunda Guerra Mundial. La reapertura de las... Por tanto, nos dirigimos a estudiantes, sobre todo no sean chinas, porque muchas veces prefieren, entre comillas, mucho. Iría como una cadena de... Obviamente diferente. Claro que por el virus, de forma totalmente... Destino es la norma. Las buenas estrategias de comunicación son fundamentales en tiempos de crisis, tal como la pandemia del coronavirus. La difusión de información inexacta y la necesidad de aislamiento social para el control de la enfermedad por coronavirus 2019 han mostrado un impacto negativo en la población, provocando daños a la salud mental, como la aparición o agravamiento de síntomas de estrés, miedo, ansiedad y depresión. ¿Cuál ha sido el manejo de información sobre COVID-19 en Iberoamérica? Vos hacías referencia a la cuestión de los técnicos en salud que tomaron control en algunos países durante las primeras etapas de la pandemia. Sí, una vez más, una resucitación de ese mito, del mito tecnocrático latinoamericano que en el resto del mundo no tiene tanta fuerza, porque convive la técnica, convive la ciencia con la democracia. De nuevo, no hace falta que en el mundo encontremos demasiados buenos ejemplos, también hubo malos ejemplos de respuestas un poco más combinadas. En España y en Italia tuvieron algunos comités mixtos de evaluación y no tuvieron éxito contra la pandemia. España, sobre todo, es el caso que mejor refleja el fracaso de enfrentar a la pandemia en el contexto europeo. Pero España es casi una excepción en Europa, mientras que, para poner el caso argentino, es la norma. La mayor parte de los países que tuvieron malos resultados en el combate a la pandemia fueron latinoamericanos. Hubo todo un arco casi narrativo, un arco dramático en todo esto. Cuando empezó, primero que empezó diferente en cada lugar, por lo menos en América Latina, en Argentina, cuando empezó ya teníamos muchas novedades de lo que había pasado en España y en Italia sobre todo, en partes de Europa, aparte de China. Entonces hubo una comunicación muy confusa al principio, inclusive nuestro ministro de Educación en particular, por ejemplo, llegó a decir en enero, cuando hubo las primeras noticias que venían de Wuhan, que el virus no iba a llegar a la Argentina, y es un médico, ¿no? Entonces se creó un comité de asesoramiento médico para el presidente y se trató, como también pasó en España y otros lados, de un modo militar a la pandemia, ¿no? Había que combatir a la pandemia, era un enemigo que acechaba, etc. Y no se sabía casi nada. Si bien había antecedentes del SARS, del MERS, etc. Y la comunicación científica en realidad ocupó cierto lugar en el gobierno argentino, pero más que nada lo que hubo fue una comunicación pseudocientífica o paracientífica, si querés, en los canales privados, que montaron unos tinglados enormes, empezaron a tomar imágenes, primera vez que pasa, ¿no?, de estos contadores en tiempo real que había en Johns Hopkins y en otras universidades. Y se empezó a contar la pandemia en términos de, bueno, ¿cuándo va a llegar el pico? ¿Cuándo va a colapsar o no el sistema sanitario? Era un relato más bien bélico, de vuelta, desde las trincheras, ¿no? No fue un relato que tenía que ver con la salud pública o que tenía que ver con el conocimiento científico o que tenía que ver con la evidencia, porque claro, todos estábamos en lo mismo, nadie sabía mucho de estas cosas. Y cada país lo vivió de una manera diferente, pero básicamente yo no creo que esta oportunidad de donde la ciencia tenía mucho para aportar y mucho para decir se haya aprovechado debidamente. Toda la pandemia estuvo atravesada por una grieta política insalvable
entre el gobierno y la oposición, donde la pandemia se convirtió en un nuevo botín de guerra, ¿no? Para algunos decir que estaban salvando a la Argentina y para los otros entender que lo que se estaba haciendo era hundiéndola. Entonces, me parece que la ciencia, si bien acá tendría que haber sido como uno de los protagonistas más importantes, no afloró como debía. Y encima pasó algo que era esperable. Los científicos, tentados por el poder político para asesorar y para comentar, se convirtieron en vedettes, empezaron a aparecer en todas las televisiones, empezaron a acompañar al presidente y a los ministros, se dejaron cooptar demasiado fácilmente, ¿no? Y entonces perdieron ese halo de neutralidad o de objetividad o de extra politicidad, digamos, que tenían que haber adoptado. Y entonces, en ese sentido, no creo que todo esto le haya hecho demasiado bien al periodismo científico o a la comunicación científica. Los políticos, los dirigentes, los gobernantes reaccionaron con las herramientas que tenían y con el conocimiento de que disponían. Y es fácil para uno, con el diario del lunes, criticar la decisión tomada la semana anterior, antes del partido. Hubo algunos dirigentes que tuvieron la decisión loable de apelar a los científicos. No está mal apelar a los científicos. Pero para hacer una evaluación del proceso y del resultado, yo me pego mucho una frase que utilizó el presidente de Argentina, Alberto Fernández, cuando abre las sesiones ordinarias del Congreso el 1 de marzo. Es una frase que no es suya, pero es maravillosa. La verdad, dijo él, es sinfónica. No puede ser tocada con un solo instrumento. La verdad es una combinación de fuentes y voces. Y sin embargo, los gobiernos tecnocráticos en América Latina pretendieron abordar la pandemia con un solo instrumento, la cuarentena. Los infectólogos y epidemiólogos. Y acá me interesa mucho traer a un pensador que también fue gobernante, Clemenceau, primer ministro de Francia a principios del siglo XX, y él decía que no se puede dejar la guerra, porque es un asunto muy serio, en manos de los militares. La guerra es un asunto demasiado serio para dejarla en manos de los militares. Claro que no se puede hacer la guerra sin militares, pero no pueden ser solo los militares los que hagan el diagnóstico y tomen la decisión. La estrategia tiene que ser civil y sinfónica. Y en este caso falló la sinfonía. No se puede dejar una epidemia solo a cargo de los infectólogos. Lo que los gobiernos hicieron no fue científico, fue cientificista. Y el cientificismo es anticientífico. En última instancia, es una tecnocracia. La ciencia, por definición, no puede ser tecnocrática, porque la ciencia parte de la duda y del cuestionamiento, y no de las certezas. Pensá que el primer politizador de esto fue el mismo Donald Trump, ¿no? Cuando acusó al virus y le puso un nombre, no le dijo COVID-19, le dijo el virus chino. Y enseguida empezaron a correr, infodemia, ¿no? A correr una serie de comentarios y de sugerencias de que en realidad era un virus que había sido cultivado en un laboratorio secreto y que tal vez voluntariamente o involuntariamente había sido liberado. O sea que el condimento político estuvo pegado back to back con la dimensión científica todo el tiempo. Después de meses de experiencia, aprendimos que los encierros ejercen una enorme presión social. Por otro lado, la inmunidad colectiva inducida por una vacuna determinada presenta una variación geográfica, ya que depende de la cobertura y la eficacia de la vacuna. ¿Cómo han sido manejados estos discursos desde la cobertura científica? Como un teléfono. ¿Qué es un teléfono? Es un instrumento que me sirve para un montón de cosas. Y si pudiera, tendría el teléfono más completo del mundo. Pero si soy el único que tiene teléfono, me sirve como calculadora, me sirve como linterna, no me sirve para hablar con nadie, no me sirve para comunicarme. Un bien de red es ese, aquel cuya mayor distribución mejora la utilización individual. Por esto, la inmunidad, la vacuna, puede ser vista como un bien de red. ¿Por qué? Supongamos que Estados Unidos descubre la vacuna, pero no se la da a nadie, porque la quieren tener solamente ellos para ser potencia mundial. Bueno, ellos van a estar todos sanitos, pero no van a poder viajar a ningún lado, ni van a poder dejar a nadie que entre en Estados Unidos, como turista, por ejemplo, y no van a poder comerciar con nadie, porque el mundo va a estar enfermo y en cuarentena. En última instancia, a cualquier país del mundo le conviene que el resto del mundo esté sano también, porque con el resto del mundo se viaja, con el resto del mundo se comercia, del resto del mundo llegan inversiones. A esto me refería. Y entonces, si esto es así, porque hay aún quienes lo discutan, entonces eventualmente la vacuna nos va a llegar a todos. Porque es egoísta que nos llegue a todos, no porque es solidario.
Lo que yo estoy buscando es explicar por qué supongo que eventualmente la vacuna va a ser distribuida por la humanidad. No va a ser por la solidaridad de los científicos hippies que buscan solo el bien común, ni de los países que se desprenden de algo que es suyo para hacerle bien a los demás. Nos hacemos el bien a nosotros mismos, haciéndole el bien a los demás. De esto se trata justamente un bien de red, de esto se trata una red. Fíjate, hay otra manera de verlo, como una cadena. Ahora estamos hablando tanto de las cadenas de valor que se quiebran y por lo tanto, si querés después profundizamos, no importa tanto el costo de lo que se produce, sino el riesgo. El menor costo posible es producir en China, pero si el riesgo de producir en China es alto, me convierte en una fábrica más cerca, aunque sea un poquito más cara. Porque la fuerza de una cadena es la del eslabón más débil. Esto puede parecer contraintuitivo, pero si yo tengo una cadena con 99 eslabones fuertísimos y uno frágil, la fortaleza de esa cadena me la da ese eslabón frágil. Si se rompe, la cadena no sirve más. Y esto es lo que hace que respuestas egoístas puedan ser beneficiosas para toda la humanidad. No hace falta la solidaridad cuando un bien es de red o cuando estamos tratando de una cadena. Lo que hace falta es el egoísmo bien entendido. Yo creo que acá hay un montón de factores a considerar que generalmente no se toman en cuenta, ¿no? O sea, por ejemplo, la Argentina es uno de los países más sobremedicados que hay en el mundo y más automedicados que hay. El negocio farmacéutico de importación es uno de los más grandes que hay en Argentina. Es uno de los 3 más importantes junto con coches y otra cosa, ¿no? Entonces la salud, la medicina es un gran negocio, siempre fue un gran negocio. Eso por un lado. Por otro lado tenés que hace muchos años investigadores muy serios, como fue el caso de Ivan Illich, por ejemplo, o de Jean-Pierre Dupuy y un montón de otra gente, estuvo trabajando en lo que ellos llamaban el orden médico. Y ellos entendían por el orden médico esta especie de endiosamiento que se tiene del sector de la salud, porque en definitiva son los que saben acerca de la vida y la muerte, y el poder que eso le daba a la corporación médica. Otro ejemplo histórico en la Argentina. Argentina es uno de los países que tiene más cirugías de cesárea del mundo y sabemos que la mayoría de esas cirugías de cesárea son innecesarias. Entonces, siempre está el factor mercantil dando vueltas en estas cosas. El tema vacunas. Pensá que el tema de las vacunas es un tema de un negocio monumental a nivel mundial. Es una cosa que tiene miles y miles de aristas. Y entonces, cualquier cosa que se dijera acerca del virus tenía estas connotaciones. No era simplemente que estabas diciendo, bueno, ¿cómo hacernos para cuidar? Cuando la OMS desconoció las advertencias que le había hecho Taiwán y presionado por China, que es uno de los grandes accionistas, tardó en decretar la pandemia. Un montón de meses, ya no días. Sabemos ahora que la pandemia tuvo antecedentes muy anteriores a diciembre del año pasado. Ya en octubre del año pasado hubo un famoso caso de jugadores olímpicos que fueron a China y vinieron contagiados en Italia, en Francia, en España, en distintos lugares. Y después tenemos el caso que es súper interesante de China, que es el país originario de todo esto, que se manda el lockdown más grande de la historia con 60 millones de personas en la provincia de Hubei, y logra con eso aparentemente terminar con el virus. El tema del virus es tan político en cualquier aspecto que lo veas que es difícil sacarlo de ese contexto, y si no le sobreañadís esas miradas, no entendemos qué está pasando. Sin entrar en el tema, que es muchísimo más grave, de por qué circuló el virus. ¿Por qué se permitió que circulara? Porque Wuhan es una ciudad que tiene 11 millones de habitantes y es una ciudad de la que salieron millones de personas para todos lados. Cuando vos haces ahora tratás de averiguar cómo fue el contagio, el paciente 1000, fueron todos que salieron de aviones de Wuhan entre el 1 y el 20 de enero, antes de que cerrara la ciudad. Entonces, tiene un montón de factores súper conflictivos estos. ¿A quién le conviene que se cuente? ¿A quién no le conviene que se cuente? ¿A quién le viene bien la vacuna esta? Todo el tema de la vacuna rusa. O sea, está todo sobredeterminado. Vamos a lo positivo. ¿Qué sabemos y qué se hizo bien, ¿no? Tomá el caso del barbijo. El caso del barbijo fue una pelea que duró semanas o meses. Y ahora sabemos que lo más importante de todo es que el virus, en general,
afecta a dos categorías de personas que son los supercontagiadores y los asintomáticos, más allá de los casos de los enfermos, etc. Y eso no se sabía durante mucho tiempo. Y al no usar barbijo, le regalamos un montón de la población al contagio con la gente que estaba asintomática, sin hablar de las fiestas clandestinas o estas cuestiones que pasaron en distintos lugares con los supercontagiadores. Entonces, a mí me parece que el tema del periodismo, de cuánto ayudó el periodismo científico a entender lo que estaba pasando, a generar políticas inteligentes, a detener la enfermedad, es muy cuestionable y nos pone en una situación muy incómoda, porque más allá del periodismo científico, lo que me preocupa más que nada es por qué llegamos a esta situación. Si somos una sociedad, somos un conjunto de países que sabemos tanto, tenemos tanto conocimiento, tanta información, ¿cómo pudo pasar una pandemia de estas características? La propagación del COVID-19 ha dejado a las economías y empresas nacionales contabilizando sus pérdidas, a gobiernos luchando con nuevas medidas de bloqueo para abordar la propagación del virus y a pesar del desarrollo de nuevas vacunas, muchos todavía se preguntan cómo podría ser la recuperación. ¿Cómo se puede dimensionar el impacto del virus a la luz de la divulgación científica? Justamente, un mal de red se enfrenta con un bien de red. Pero puede ser un mal producido humanamente. Esto es un virus biológico, imaginemos un virus cibernético. Fue producido por alguien y es introducido en algún lugar y después se esparce por el mundo. Y produce el mismo efecto. Destroza o inhabilita todos los sistemas productivos o sanitarios o de comercio. El país que haga eso puede tener una ventaja de corto plazo. Rusia, pongámosle, que parece que se divierte hackeando elecciones ajenas. Pero después a Rusia le compran petróleo también. Si la economía del mundo se hunde, ¿a quién le vende su petróleo a Rusia? En última instancia, males de red y bienes de red están combinados. Y aunque uno tenga un interés de corto plazo en producir un mal de red, en última instancia lo termina pagando también. El virus tuvo un montón de efectos inesperados, no queridos, algunos saludables, muchos deleterios y negativos, ¿no? La muerte de la gente, el parate económico, etc. Pero en otras cosas el virus ayudó a repensar algunas cuestiones. Primera cuestión que ayudó el virus. El virus paró al mundo, algo que era impensable. Nadie creyó nunca que esto podía ser posible, salvo una revolución mundial anticapitalista que no sabíamos quién le iba a empezar ni quién le iba a seguir. El mundo se paró. Pensá que 1.500 millones de chicos y de docentes dejaron de ir a las escuelas. Un cuarto de la población mundial no fue más a las escuelas. Imagínate las infinitas consecuencias que tiene esto, ¿no? Entonces el virus paró al mundo, paró a la economía, paró a la educación, paró el transporte y paró la inercia de creer que todo iba a seguir como antes. Este mundo de futuro sin sorpresa en el que estamos viviendo todos nosotros. Entonces en ese sentido me parece que sí, el virus es súper interesante lo que está pasando. El virus lo que acentuó fue tendencias autoritarias de gobiernos de todo el mundo. Eso es lo más importante. Porque nosotros nos encerramos, porque no había un policía en cada puerta. Entonces, el virus lo que hizo fue potenciar estas autocracias, en el caso chino, autocracias digitales, en el caso latinoamericano, autocracias de estados fallidos, pero que fortaleció básicamente a los incumbents, ¿no? A los que estaban en el poder. No hablemos de Orbán, que decidió que se terminaban las elecciones para siempre mientras hubiera virus, ¿no? O en América Latina un montón de parlamentos que sesionaban virtualmente por las dudas, ¿viste? Que están ahí en su casa sesionando y decidiendo sobre la vida de la gente. Entonces, en ese sentido yo creo que lo más importante que pasó en este proceso de politización fue que se invisibilizó que en realidad el virus existe, la gente se muere, podés discutir si se mueren más o menos, qué porcentaje de la población, las estadísticas son horribles, nadie sabe, hay que esperar 2 años para comparar interanual, etc. Pero se politizó muchísimo y en esta politización hubo científicos que estuvieron del lado de la politización, pero muy pocos que estuvieron del otro lado. No me refiero a terraplanistas o a gente que esté en contra de las vacunas, o ese tipo de gente que para mí parece deleznable, ¿no? O sea, no estoy diciendo que vos estás con el gobierno o sos un irracionalista, pero algo raro pasó en la comunidad científica y la comunidad científica se alineó bastante con estos gobiernos, que son gobiernos
básicamente autoritarios, o han aprovechado esta situación, ¿viste? Entonces, yo hubiese esperado de la comunidad científica una distancia más crítica, una posición mucho más equidistante y equilibrada. Veamos qué pasa, veamos qué no pasa, veamos qué es bueno, qué no es bueno, y no que se embanderaran así directamente con los gobiernos, científicos del gobierno, ¿no? Y que del otro lado no hubiera nada. Entonces, eso sí que me parece muy preocupante. Diversidad de fuentes. La clave es diversidad de fuentes. La ciencia se maneja a través de dos motores, dos principios. La evidencia y la inferencia. La evidencia es lo que buscamos en la realidad, la inferencia es la extracción lógica que hacemos de esa evidencia. Pero muchas veces nos afunilamos, nos metemos en un embudo y miramos solamente una cosa. Hay algo que a mí siempre me fascinó, porque al principio sospechaba de eso, que es la sabiduría de las multitudes. Cuando mucha gente tomando una decisión sobre cuánto pesa un cerdo en la plaza pública, y muchas veces el promedio de las elaboraciones individuales es mucho más certero que el de la mayor parte de las elaboraciones individuales. Yo decía, ¿cómo puede ser esto? Que hay una magia de la comunidad, y no. Hay un par de trucos, hay 3 condiciones que hacen que la multitud se aproxime más a la realidad, a la verdad, que los individuos. Y uno de ellos tiene que ver con que, lo hablábamos antes, la información está descentralizada. Y en multitud tenemos más acceso. La diversidad de fuentes nos aproxima más a la verdad que una fuente súper respetada. Einstein era un genio, pero Einstein también se equivocaba. Cuando juntamos a Einstein con muchos científicos no tan inteligentes como él, nos aproximamos más a la verdad que solamente con Einstein. Una de las cosas que confirmé con la pandemia es que hay que diversificar y hay que leer a los que no piensan como nosotros, aunque duela, aunque no nos convenzan, pero siempre se puede extraer algo de verdad de aquel que pensamos que está equivocado. Nunca hay que desestimar ninguna fuente. De todo se puede aprender algo. Según la UNESCO, hoy, ante la pandemia que azota al mundo, se pone de relieve el rol clave que juegan los sistemas de ciencia y tecnología de América Latina y el Caribe, y la necesidad de contar con capacidades locales para poder desarrollar e implementar las medidas adecuadas sin tener que esperar a que lleguen soluciones desde el exterior. ¿Cómo responde cada región al desafío de la pandemia? El tema de la ciencia y el rol que juega en América Latina lo podés medir de muchas formas, pero la más obvia y básica es el porcentaje del PBI, del presupuesto en ciencia y tecnología en América Latina, que no pasa del 0,17, 0,20, rara vez llega al 0,5, cuando todo el mundo te está diciendo que tiene que estar entre 2 y 3% del PBI. O sea que podrá haber mucha declamación a favor de la ciencia, pero en la realidad, cuando manejamos el presupuesto, vemos que eso no es así. El problema clave de América Latina es la pobreza estructural. Pero fíjate que no lo era. Hasta hace poco se decía que América Latina no es el continente más pobre del mundo. Y es verdad. África es más pobre. América Latina es el más desigual. O si le queremos poner carga normativa, el más injusto. Y sí, porque hay muchos pobres, pero también hay unos cuantos ricos súper ricos. Algunos de los más ricos del mundo. Pero ahora la pobreza se convirtió en un problema más allá de la desigualdad. Si eliminamos a los ricos de América Latina, ¿seguimos teniendo un problema? Porque esa pobreza se reproduce. Ese es el problema de la pobreza estructural. La pobreza contingente sube y baja con el crecimiento económico, con la inflación. Cuando se reduce la inflación, baja mucho el porcentaje de pobres, porque tienen acceso a bienes con el salario que cobran una vez por mes. Pero la pobreza estructural es independiente. No se soluciona con unos años de crecimiento ni con unos puntos menos de inflación. En parte, a corto plazo, es obvio que se trata de un mínimo de redistribución económica. A largo plazo, la única salida es la inclusión laboral. Y sobre todo la inclusión laboral formal. No formal rígida, como fue en el pasado América Latina. La formalidad no tiene que depender solamente de muchas restricciones al despido, por ejemplo. Puede haber mucha flexiseguridad, se llama en Dinamarca, en los países de Escandinavia. La empresa no tiene costos para contratar y no tiene costos para despedir. Pero el trabajador despedido tampoco tiene costo porque tiene una mochila que se lleva con él de un empleo al otro e incluso al desempleo, o porque el Estado se hace cargo de la indemnización o del fondo de desempleo, no la empresa. Y eso permite que haya mucho más fluidez en el mercado de trabajo. Pero entonces, a corto plazo hace falta redistribución, sin duda. A mediano y largo plazo hace falta inclusión laboral. El problema es que estamos en el medio de una revolución tecnológica. ¿Qué significa esto? Que dentro de 10 años, buena parte de los empleos que existen no van a existir.
Y van a existir muchos empleos que hoy no nos imaginamos. ¿Cómo hacemos para formar gente para empleos que no sabemos si van a existir dentro de 10 años? Pues lo que dicen los que estudian estos temas es con mucha flexibilidad, enseñando a aprender. Es fácil decirlo. En realidad hay muchas escuelas de formación donde estas cosas se van haciendo. Pero de lo que se trata es de ir capacitando a gente para que cuando las inversiones generen esos nuevos empleos haya capacidad flexible de asumirlos. Porque si no, lo que vamos a tener es el problema que tienen algunas sociedades envejecidas, que tienen población dispensable y necesidad de trabajo. Y ese trabajo a veces es conseguido con la inmigración, porque la población no está capacitada para realizarlo. Las cosas que te estoy diciendo son las cosas que se están debatiendo, no es que haya problemas fáciles, pero hago hincapié en un último detalle, que es la informalidad. La informalidad es un problema en muchos aspectos, pero nos venimos a enterar que con la pandemia es muy grave en un aspecto más, que fue el cuidado de la salud. Países que tuvieron buenas políticas sanitarias fracasaron, como Perú, por la informalidad laboral, porque la cuarentena no podía evitar que la gente saliera cada día a ganarse la diaria, porque no tenía ingresos firmes, estables, o que saliera a comprar comida, porque no tenía heladera. Entonces, países con 70% de informalidad, como Perú, incluso más como en Bolivia, 50%, como en Argentina, tuvieron problemas mucho más serios, resultados mucho peores de las políticas sanitarias. Mientras que países con más formalidad, como Uruguay, tuvieron mejores resultados con menos restricciones a la movilidad. Fíjate qué importante. Una de las principales causas del éxito en el combate a la pandemia fue la formalidad. La formalidad económica, la formalidad laboral. Lo que en última instancia siempre nos pareció importante, pero las políticas públicas desestimaron. La epidemia COVID-19 se ha extendido a más de 100 países. Es cierta, con apenas unas pocas personas o autos en las El calles. coronavirus es el mayor reto para el mundo desde la Segunda Guerra Mundial. La reapertura de las... Por tanto, nos dirigimos a estudiantes sobre todo. Que no sean chinas, porque muchas veces prefieren, entre comillas, mucho. Iría como una cadena de Obviamente diferente. Claro esta que por el virus de forma totalmente... Sí, no, es la norma.